Muy buenas tardes a todas las personas, compañeros, amigos que os encontráis al otro lado de esta pequeña pantalla. Gracias a todos los ponentes con los que vamos a poder contar esta tarde, todas personalidades representativas del mundo de la ciencia y de la política, preocupados por un mismo hecho: la salud, el envejecimiento, el papel que juega el corazón en nuestras vidas, la importancia de la salud en el envejecimiento, el papel del corazón en la salud de las personas mayores. Muchísimas gracias a Edwards, a RPP Group, por haber tenido a bien ayudarnos a confeccionar esta jornada y a que todo salga tan bien como todos ustedes van a poder ver a lo largo de esta tarde. Seremos muy estrictos con los horarios para que todos ustedes tengan en todo momento conciencia de quién está hablando, siguiendo el orden que a todos se les ha podido enviar o que tendrán ustedes accesible en todo momento sobre la organización de esta tarde. Desde CEOMA, que es una organización de personas mayores, nos parece importantísimo el cuidado de la salud. Por eso, de ahí que en estos tiempos, que parece que otros episodios relacionados con la salud son los protagonistas, queremos hacer ver que hay algo que está siempre ahí. Desde hace muchísimos años, el corazón juega un papel vital en la salud de las personas mayores. En su domicilio, en las residencias, en su vida cotidiana, si no tenemos una salud cardiovascular adecuada, estamos jugando a acortar nuestra calidad de vida y nuestros años de vida. De ahí que, debido a esta importancia, queramos llamar la atención tanto de la parte del Ministerio, Gobierno de España, como de los partidos políticos, como de las sociedades científicas y especializadas, para que entre todos seamos capaces de hacerles ver la importancia que tiene el papel del corazón en la salud de todos nosotros y especialmente en el envejecimiento de la población. Una población que en España cada año se ve incrementada en porcentajes muy altos. Ya estamos por encima del 20% de personas mayores y demográficamente seguimos creciendo. Esto solo será posible si mantenemos de forma adecuada nuestra salud. Por eso queremos que todos nosotros, cada uno de ustedes que está oyéndonos hoy, cuide su corazón. Estará cuidando su vida, estará cuidando su salud. Sin mucho más, me van a permitir que iniciemos esta jornada con los auténticos protagonistas de la misma, que son ustedes. Y por eso les invito a que, según vayan surgiéndoles cualquier pregunta o cuestión o duda, no dude en ningún momento en hacérnosla llegar vía chats, para que así todos nuestros intervinientes, según se acaben las ponencias, puedan contestar aquellas cuestiones que ustedes, con su bonanza, nos hayan podido remitir. Para comenzar la jornada, me van a permitir que presente en primer lugar al presidente de CEOMA, el doctor Juan Manuel Martínez, hoy presidente de CEOMA, durante 40 años como médico geriatra, sirviendo a los mayores desde la administración pública y desde las empresas privadas. Solo ha tenido una máxima: dar calidad a la vida de las personas mayores. Don Juan Manuel, cuando quiera. Buenas tardes a todos. Antes de nada, y para cumplir mi tiempo, quiero reiteraros la bienvenida que ya os ha dado Javier, tanto como presidente de CEOMA como a nivel personal, así como también agradecer a Edward y RPP Group la organización de este evento. CEOMA, como sabéis, significa Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Nació en el año 2000 y este año tan especial que estamos viviendo celebra su 20 aniversario. Está formada
por 24 federaciones, más de 1.000 asociaciones y agrupa a unos 800.000 personas mayores. Sus objetivos y misiones fundamentales son defender la dignidad de los mayores, hacer que se respeten sus derechos y deberes, evitar el edadismo que en esta fecha se está incrementando, reclamar su buen trato, evitar la soledad no deseada y, en definitiva, exigir formar parte de la sociedad con el mismo respeto y dignidad que el resto de la población, consiguiendo de esa manera un envejecimiento activo y saludable que mejore y aumente su calidad de vida. ¿Qué papel juega el corazón para conseguir esta última frase? Envejecimiento activo y saludable. Juega un papel fundamental. La salud cardiovascular y los hábitos de vida son imprescindibles para conseguir un envejecimiento activo y saludable. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las causas más frecuentes de muerte entre las personas mayores, y más hoy, con la pandemia del COVID que estamos viviendo. Además, también sabemos que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida son situaciones que aumentan la frecuencia de estas enfermedades. Tenemos que dar respuesta a esta situación evitando los factores de riesgo que pueden facilitar padecer estas enfermedades y poder conseguir de esa forma tener ese envejecimiento saludable. ¿Cómo lo hacemos? El ejercicio físico y la alimentación juegan un papel prioritario, pero también lo jugará el evitar la hipertensión, los hábitos de vida no saludables, el tabaco, el alcohol, controlar el peso, la diabetes, el colesterol, el estrés, etc. De todos estos temas vamos a oír la opinión de los expertos y de los políticos para hacer más fácil que las personas mayores sigan esas recomendaciones. Todo ello facilitará el disfrutar de mejor salud y mayor calidad de vida, consiguiendo que el corazón nos ayude para que esta época de nuestra vida sea más saludable y participativa. Muchas gracias. Javier. Muchas gracias, Juan Manuel, muy amable. A continuación, como no podría ser de otro modo, en nombre del Gobierno tomará la palabra doña Rosa Romero, presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y en ese cargo nos dará la bienvenida. Permítame que les diga que a mí, de doña Rosa, me llamó mucho la atención que a lo largo de su periplo político y sus diferentes representaciones hay una parte que nos afecta especialmente y es su trabajo dentro del grupo, perdón la redundancia, del grupo de trabajo de políticas sociales y sistema de cuidados. Creo que por eso tiene una especial empatía y cercanía con el tema que hoy nos ocupa. Señora Romero, cuando quiera. Buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero empezar saludando al presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, al doctor Martínez Gómez, también al gerente de CEOMA, que me ha precedido en el uso de la palabra y me ha hecho una magnífica presentación, y por supuesto mi saludo también a todos los ponentes que van a participar en este encuentro virtual, en este importante encuentro virtual, y también a todas las personas que están conectadas online a este evento. Agradecer a CEOMA la oportunidad que me da de poder dirigirme a todos en esta tarde y en esta jornada, y por supuesto también quiero trasladar mi saludo y agradecimiento a todos los colaboradores que han hecho posible pues, esta jornada. Como presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, para mí es todo un honor poder participar dándoles la bienvenida al evento virtual Envejecimiento Activo y Saludable, el papel del corazón.
Creo que son temas muy importantes. Hablar de envejecimiento activo debe ser la prioridad en la agenda de todos los poderes públicos, porque efectivamente cada vez tenemos más una población más envejecida y debe ser la responsabilidad de todos que nuestros mayores tengan la mejor calidad de vida y que desde todos los ámbitos, social, económico y por supuesto desde el ámbito político, pues hagamos posible que esa calidad de vida pues sea para nuestros mayores y para todos, en definitiva, la población que en algún momento seremos también parte de esas personas mayores. Me gustaría destacar también la relevancia en este encuentro en el que se van a abordar desde diferentes puntos de vista. Yo creo que es importante de cara a la buena organización y lo interesante que va a ser esta jornada, puesto que se va a tratar desde el punto de vista del paciente, de la cardiología, de la cirugía, de la geriatría, las personas mayores y también los políticos poder participar aquí sobre el reto y oportunidad del envejecimiento y cómo planificar la atención de las patologías que provocan deterioro funcional. Además, este tema, si cabe, tiene más relevancia hoy teniendo en cuenta cómo la pandemia ha puesto de manifiesto la gravedad de esta cuestión, porque afecta más y principalmente a personas vulnerables, personas con patologías cardiovasculares, muchas de ellas mayores, y la COVID ha provocado en definitiva una doble vulnerabilidad en estas personas. El envejecimiento activo pasa por garantizar una buena calidad de vida que merecen y debe ser un derecho incluso en tiempos de pandemia. También debemos promover esa calidad de vida. El envejecimiento de la población yo creo que no debe ser visto como un problema, sino todo lo contrario, como una oportunidad, y de ahí que la solidaridad intergeneracional debe ser clave. España es uno de los países del mundo con mayor longevidad y en el año 2040 todo apunta a que un tercio de la población española tendrá más de 65 años, con lo cual nos podemos imaginar la importancia que puede tener, porque lógicamente el aumento de la longevidad trae consigo pues una mayor incidencia o prevalencia de varias patologías como la que hoy se trae aquí. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de fallecimiento y la segunda de hospitalizaciones. Su infradiagnóstico pues aumenta los costes del Sistema Nacional de la Salud, con lo cual, a causa de las complicaciones, hospitalizaciones y dependencia que podrían evitarse si se diagnostica con tiempo. Esto se ha agravado y mucho con la pandemia. Esta crisis, además sanitaria, a la que nos enfrentamos sin precedentes, también crisis social, también crisis económica, ha hecho que afloren debilidades de nuestro sistema y deficiencias, pero también han surgido aportaciones positivas para afrontarla, lo que nos debe ayudar a facilitar, corregir problemas en el futuro inmediato. Por eso yo creo que debemos aprender de los errores y las carencias detectadas en el sistema de la salud, así como reforzar los aciertos y poder, en definitiva, mejorar y también, sobre todo, incidir en nuestras fortalezas. Es responsabilidad de todos los poderes públicos buscar soluciones y actuar en base a nuestro ámbito competencial. Los avances actuales nos permiten ya añadir vida a los años. Nuestro objetivo debe ser permitir que todos gocemos de un envejecimiento activo y saludable con una alta calidad de vida. Un abordaje, en definitiva, eficiente de estas patologías nos va a permitir también garantizar la sostenibilidad social, la sostenibilidad sanitaria, que es muy importante, muy en el debate político, ¿no? Elementos centrales, además, que han supuesto todos los temas de trabajo en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que hemos estado trabajando en estos meses pasados en el Congreso y que son las líneas de futuro en las que debemos abordar la reconstrucción social y económica que tenemos por delante. Es imprescindible hacer frente a los nuevos retos a los que se enfrenta la salud en nuestro tiempo, no solo las epidemias, la cronicidad, la longevidad, la dependencia, personas vulnerables, los mayores, mejorar los canales de información para las familias, protocolos para mejorar la coordinación sociosanitaria entre residencias, entre hospitales, centros de salud. En fin, me podría seguir extendiendo, pero quiero ser rigurosa
en cumplir los tiempos. Creo que es muy importante, se decía aquí, el fomento de la vida saludable. En eso tenemos mucho que decir todos, no solo los ciudadanos que debemos practicarlo en nuestra vida propia, los poderes públicos en promoverlo, las ciudades, necesitamos ciudades sin coches, necesitamos modelos de ciudades mucho más para las personas, porque evidentemente sería promocionar también pues hábitos de vida y una vida mucho más saludable. En definitiva, mi compromiso con lo que significa esta jornada, con apoyar estas iniciativas, estos encuentros de debate desde diferentes perspectivas, creo que pueden ser muy útiles para el trabajo que nosotros en el Parlamento desarrollamos. Así que vaya por delante mi enhorabuena y mi disposición a tomar buena nota de todas las cuestiones que aquí se traten. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo el trabajo que realizan por adelantado. Muchísimas gracias, doña Rosa. Señora Romero, un placer haber contado con usted y que nos haya podido introducir tan fácilmente en un tema tan complejo como es nuestra salud cardíaca. Muchas gracias. A continuación, tomará la palabra doña Sonia Peláez. Creo que de casi todos los que estamos por aquí es conocida, ya que ella es la coordinadora técnica de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Ministerio de Sanidad. Doña Sonia, cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este evento sobre envejecimiento activo y saludable, en el que significa la satisfacción de poder compartir con todos ustedes pues, el proyecto que estamos llevando a cabo desde el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, precisamente para mejorar la salud cardiovascular y contribuir a ese envejecimiento activo y saludable. Este proyecto que estamos llevando es la Estrategia en Salud Cardiovascular y para que os cuente un poco en qué consiste, tengo que dar una breve pincelada para qué son las estrategias, cuál es su finalidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Como saben, el Ministerio de Sanidad tiene el papel de coordinar, armonizar el conjunto de servicios sanitarios, con un papel importante, potenciar la cohesión, velar por la equidad y garantizar la calidad de las prestaciones ofrecidas. Esos son los vectores que impregnan el Sistema Nacional de Salud y mediante los cuales elaboramos las estrategias. Esas son las estrategias, se elaboran junto con las comunidades autónomas y en las que participan todas las sociedades científicas, que son las que aportan esa evidencia científica. En definitiva, las estrategias en salud establecen un marco a partir del cual los gobiernos regionales elaboran sus propios planes en salud partiendo de unos objetivos que se han pactado, de unas acciones que se han establecido para poder llevarlo a cabo y de unos indicadores que permiten el seguimiento y la evaluación de esos compromisos pactados en ese Consejo Interterritorial. La evaluación en cualquier política sanitaria, en la estrategia, son elementos indispensables. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque nos permite identificar áreas de mejora, nos permite priorizar determinadas actuaciones o bien nos permite reorientar las estrategias que estamos desarrollando, la política sanitaria que se esté llevando a cabo. En concreto, nos permiten hacer estrategias más concretas, más precisas y más centradas en las necesidades de la población que va destinada. Y esto es lo que ha pasado, lo que ha surgido con la estrategia en salud cardiovascular, que hemos tenido que dar una reorientación. ¿Por qué? Porque los datos que tenemos disponibles, ya nos están diciendo que existe un porcentaje cada vez mayor de personas que viven con cronicidad, con discapacidad, debido a una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que sobreviven a un evento agudo y por otro a una mayor longevidad. El progresivo envejecimiento de la población conlleva también un aumento en la incidencia de patologías cardíacas. Por tanto, este progresivo envejecimiento de la población, que sin duda alguna es un reto, también supone un gran desafío al que hay que dar respuesta. La administración sanitaria tiene que adaptarse a este nuevo reto y apostar por el envejecimiento activo y saludable.
Y esa es la esencia y la filosofía de la estrategia en salud cardiovascular. Es una estrategia en la que hemos dejado atrás lo que veníamos haciendo, que era una estrategia de cardiopatía isquémica, una estrategia centrada en la enfermedad. Hemos dado un salto cualitativo hacia una estrategia más amplia, más integradora, una estrategia orientada a mejorar la salud cardiovascular de la población, a ganar salud y a prevenir la discapacidad. Esta es la esencia de nuestra estrategia, con un objetivo claro, como hemos dicho, reducir la incidencia, mortalidad y morbilidad de las enfermedades cardiovasculares, que, como muy bien ha dicho Rosa Romero, son a día de hoy la principal causa de mortalidad y la segunda de hospitalización. Pues tenemos que conseguir con esta estrategia reducir la discapacidad y la cronicidad que vienen derivadas de ellas, mejorar la calidad de vida de las personas, de los pacientes, de sus familias y, sobre todo, aumentar el nivel de salud de la población. Es decir, unos objetivos muy, muy ambiciosos que tenemos que empezar a trabajar ya sobre ellos si queremos conseguir alcanzarlos. Para que este objetivo se haga y sea una realidad, la estrategia se construye en cuatro ejes vertebrales, que son cuatro patologías que se han considerado necesarias de desarrollar una intervención específica. Se han necesitado necesaria de desarrollar esas intervenciones específicas precisamente por tener mayor prevalencia y por esa prevalencia aumentar con la edad. Las patologías son la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la arritmia y la valvulopatía. Pero, como he dicho, no se trata exclusivamente de una estrategia de enfermedad, sino de salud, aunque no deja de que desarrollemos determinadas acciones en determinadas patologías, porque en esos ejes vertebradores, en estas cuatro patologías, se le cruzan otras líneas transversales que trascienden del concepto de enfermedad para abordar más ampliamente la salud, como es la capacitación de las personas en su cuidado de salud, la promoción, la prevención, la gestión del conocimiento, la innovación, la equidad. Son ejes que se cruzan con esas patologías precisamente para dar un abordaje integral a la salud cardiovascular. Entre ellas, destacar la última novedad que se ha incorporado, es las valvulopatías, que antes no se habían incluido precisamente, se ha incluido por su mayor prevalencia con la edad y porque supone un cargo, ¿no? Supone un cargo para el Sistema Nacional de Salud. Todas esas patologías se identifican unos puntos críticos que son necesarios de abordar, entre ellas pues el diagnóstico precoz y plantear un tratamiento efectivo y una serie de actuaciones para poder llevarla a cabo. No me quiero extender más. Todo ello tiene una serie de indicadores para su seguimiento y su monitorización, como hemos dicho. Está muy avanzada la estrategia, por consecuencia de que todos sabemos de la situación actual, pues probablemente nos estamos retrasando un poco más en el cronograma, pero esperamos que pronto pues sea una realidad, sea aprobada por el Consejo Interterritorial, se lleve a la práctica y sea transformada en planes en cada comunidad autónoma, precisamente pues para desarrollar esas intervenciones y dar respuesta a esta necesidad tan imperiosa que tenemos como es el abordar el envejecimiento activo y saludable. Así que, sin más, muchas gracias y bueno, aquí estamos para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Sonia, por tu exposición clara, concisa y contundente. Tenemos ahora mismo, que nos acaban de entrar todas seguidas, varias preguntas que es la misma. Nos solicitan que, por favor, si eres tan amable, Sonia, antes de que te alejes de la cámara, nos puedas repetir los 4 ejes que desde la estrategia estoy marcando como más habituales desde lo que os planteáis después, cómo llegar
a esas soluciones de prevención de la discapacidad, etc. Han citado en primer lugar la cardiopatía isquémica y 3 causas más. Como ha habido varias preguntas iguales, te ruego por favor que tú incidas. De paso, Sí, claro, me permito decirle a todo el auditorio que no duden en usar el apartado de preguntas que están viendo en su pantalla. Úsenlo tranquilamente, que procuraremos dar contestación a todas, como estamos haciendo en este momento con doña Sonia Peláez. Muchas gracias, Sonia. Bien, pues repito, no se trata de una estrategia de enfermedad. De hecho, ya traíamos una estrategia de enfermedad que hemos dejado. Apostamos por la salud, pero sin duda, pero para apostar por esa salud hay que desarrollar una serie de intervenciones en determinadas patologías que son de mayor prevalencia, y lo que hemos hecho ha sido hacer una matriz con unos ejes vertebrales que responden a las patologías de mayor prevalencia y de mayor prevalencia a medida que se cumplen años, como pueden ser la cardiopatía isquémica, una de ellas, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y las valvulopatías. Son 4 ejes vertebradores que tenemos en la estrategia, que cruzamos con otros 4 ejes longitudinales que ya no se centran en la patología, sino que trasciende de ella para abordar la salud, como pueden ser la capacitación, la promoción, la prevención, la gestión del conocimiento, la innovación y la investigación y la equidad. Y con todo ello hacemos una matriz para dar un abordaje integral a la salud cardiovascular. No sé si así se ha podido entender un poco más. Es un poco complicado así en tan pocos minutos, pero es muy interesante porque todas ellas se entrelazan y entre ellas tiene muchas intervenciones, muchas actuaciones, pues que como ha dicho Rosa, desde espacios saludables, desde baja la hipertensión, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Sonia. Creo que con esta segunda explicación ha quedado todo muy clarito, y si no, como estamos invitando a todos nuestros participantes y oyentes, es que pueden entrar en el apartado de preguntas y respuestas, que nos lo vuelvan a preguntar y estaremos encantados de contárselo con posterioridad. Pero ahora vamos a dar paso, después de estas primeras palabras, primero de la presidenta de la Comisión de Sanidad del Congreso, después esta pequeña presentación tuya como coordinadora de la estrategia en salud cardiovascular. Vamos a ver las exposiciones de los que consideramos expertos. Y por expertos entendemos aquellas personas que representan grupos, asociaciones, entidades que de un modo u otro están vinculadas de forma directa con el proceso de la salud cardíaca. Y una de las últimas cosas que mencionaba Sonia Peláez en su línea de trabajo, ha citado concretamente, después de las cardiopatías, las arritmias, las valvulopatías. Por eso tenemos la suerte de contar ahora mismo con nosotros como ponente a la persona que mejor puede representar a la Asociación de Portadores de Válvulas Cardíacas y Anticoagulados, su presidenta, doña Cecilia Salvador. Cecilia, cuando quieras. Cecilia, tienes que apretar el botón de... Ya es que lo he apretado, pero he apretado mal. Es que es un poquito los nervios. A ver, muchas gracias. Es verdad, soy Cecilia, soy presidenta de EPOVAD y paciente de valvulopatía, además. Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias a CEOMA por esta invitación a esta jornada y a todos los participantes por su asistencia e interés. Tenemos una población que ya sufre el problema del envejecimiento, las valvulopatías, que son un verdadero motivo de preocupación en nuestro país, porque existe una altísima incidencia entre los mayores de 65 años. Las valvulopatías suponen una cuarta parte de los problemas cardiovasculares que implican un ingreso hospitalario y conllevan una alta tasa de mortalidad si no se tratan a tiempo. De hecho, están muy por encima de otras enfermedades más conocidas como el cáncer. La vida de un paciente valvular puede ser perfectamente normal
si se detecta en la fase inicial de la enfermedad. Esto implica la identificación de los síntomas a través de la auscultación. Precisamente, en lo que respecta a las revisiones con fonendoscopio para personas mayores, España está muy por detrás de nuestros vecinos europeos, tal y como mostró una reciente encuesta. En España, solo un 16,3%, mientras que, por ejemplo, en Francia, el número de personas mayores que son auscultadas en revisiones rutinarias alcanzan el 76,1%. Nuestra población de edad avanzada es un factor clave, aunque subestimado, que contribuye al funcionamiento eficaz de nuestras comunidades, familias y economías, por lo que mejorar el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de las valvulopatías nos beneficiará a todos. Es importante que las personas de más de 60 años escuchen a su corazón y le pidan a su médico de cabecera una revisión con el fonendoscopio. Insisto en que las personas mayores contribuyen de forma crucial a la moderna economía global, a nuestra sociedad. También son un grupo activo, pues participan regularmente en actividades voluntarias, comunitarias, sociales o físicas. Esto lo veo en el día a día de mis conversaciones con los socios y colaboradores de EPOBAZ. Por lo tanto, la concienciación y la detención temprana de esta enfermedad no solo es importante para las personas mayores, sino también para las personas que dependen de ellas, la comunidad y la economía en general. Hemos vivido, y aún lo hacemos, una crisis sanitaria nunca experimentada hasta ahora. Esto ha supuesto un gran esfuerzo para los profesionales y también para los pacientes, que hemos visto cómo, por miedo o por saturación hospitalaria, se han interrumpido nuestros tratamientos y visitas médicas, con consecuencias negativas para muchos pacientes, sobre todo para los crónicos. Por eso, desde el organismo Global Heart Heart, que es una alianza internacional de organizaciones de pacientes cardíacos, lanzamos la campaña internacional Ve al médico, para generar confianza de paciente a paciente, especialmente los de mayor edad, destinada a salvar vidas y reducir la discapacidad, animando a las personas, especialmente con síntomas de un problema cardíaco cerebral, a buscar ayuda médica sin demora. En la misma línea, a través del mismo organismo Global Heart Heart, en el 2021 relanzaremos el White Paper europeo, haciendo de nuevo hincapié en el envejecimiento activo. De la misma manera, será una oportunidad para actualizar con nuevos datos el primer manifiesto español que presentamos en el 2018, con el objetivo de mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de esta enfermedad, y cuyas conclusiones fueron la sensibilización social, mayor uso del fonendoscopio y protocolo claro de actuación, junto con la mejora al acceso a los tratamientos. Y es que, a pesar de que existen buenos métodos para diagnosticarlas y tratarlas, siguen siendo enfermedades muy olvidadas, con mucho retraso en su diagnóstico y con tasas muy elevadas de infradiagnóstico, que hacen que muchos de esos pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento efectivo no lo reciban. Es imprescindible aumentar el conocimiento de la población de estas enfermedades, que se pueden tratar adecuadamente y con éxito, mejorando la calidad de vida y supervivencia de esta población. Por lo tanto, y con esto ya termino, es esencial que desde las instituciones sanitarias se proporcione información para poder concienciar de manera efectiva sobre este tipo de dolencias y que se pueda reducir, en la medida de lo posible, su impacto o gravedad. Es necesario también garantizar que cada vez más personas conozcan la importancia de someterse a una revisión del corazón para detectar estas afecciones, algo que, en el caso de una valvulopatía cardíaca, puede hacerse con la simple utilización de un fonendoscopio. Como representante del grupo de pacientes, solicitamos un acceso igualitario a los tratamientos en toda España, independientemente de la comunidad en que se viva, y la incorporación del autocontrol para los pacientes anticoagulados que no podemos tener acceso a los sacos como método eficaz y mejor calidad de vida y seguridad para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy amable. Te tengo que felicitar primero porque te has ceñido estrictamente a los tiempos y porque la claridad de la exposición, además muy bien enfocado al tema que para nosotros, como te decía al principio, también nos preocupaba, especialmente que es en el caso de las personas mayores. Muy significativo los datos que has dado de diferenciación entre las ratios de las pruebas en España y fuera de la misma. Creo que tendremos ocasión de volver a hablar de esto, seguro, en las preguntas
que nos están llegando ya de todo el auditorio. Pueden seguir entrando las preguntas. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a vosotros. A continuación, tomará la palabra doña Clara Bonanat, presidenta de la sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de Cardiología. Desde luego, aquí estamos estrictamente en nuestro tema, Cardiología Geriátrica, Sociedad Española de Cardiología. Creo que es empezar encuadrando específicamente en el área del envejecimiento. Pasamos a Clara. Todos, yo soy Clara Bonanat, soy cardióloga clínica del Hospital Clínico Universitario de Valencia. La verdad es que es un verdadero placer formar parte de este foro de envejecimiento activo y saludable. Me gustaría dar las gracias a la Sociedad Española de Cardiología por permitirme estar aquí y a los organizadores, a CEO Edwards y RPP Group. Bueno, pues simplemente mi intervención será muy breve. Yo hablaré de la enfermedad cardiovascular. Realmente nos encontramos ante una verdadera epidemia actual y futura. Realmente la enfermedad cardiovascular, como ya sabéis, es la principal causa de muerte en los países desarrollados. Solo en España en 2017 fallecieron de un 32 a un 35% de personas por enfermedad cardiovascular, y esto pues está en ascenso sobre todo debido al envejecimiento poblacional, y no solo por eso, sino porque ya que tenemos unos tratamientos muy novedosos que nos ayudan a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular, pues llegan a ser más mayores, y todo ello contribuye a que aumente la prevalencia de esta enfermedad, la enfermedad cardiovascular en general, y a destacar la cardiopatía isquémica en particular. La verdad es que me gustaría pues comentar que la pandemia COVID-19 pues nos ha afectado mucho a los cardiólogos y a los pacientes, sobre todo a los pacientes con cardiopatías, por retrasos diagnósticos, retrasos de tratamientos, que muy probablemente ya se están reflejando en la mortalidad cardiovascular, lo que veremos en los datos en los próximos meses. Bueno, esto es una foto de nuestra planta de cardiología hace 2 años. Como vemos, pues de los diagnósticos al ingreso, la cardiopatía isquémica es la más frecuente, seguido de la insuficiencia cardíaca. Ya sabéis que la insuficiencia cardíaca es una patología muy asociada con el envejecimiento. Además, pues una de las causas más frecuentes es la propia cardiopatía isquémica e incluso las valvulopatías. Y como veis, la edad según diagnósticos, bueno, años, siendo hasta casi 80 en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos son datos de 2018, y la percepción que tenemos cuando analicemos los datos de 2019-2020 es que ha aumentado y seguirá aumentando la edad media de los pacientes que nos ingresan en los servicios de cardiología. Realmente, pues el envejecimiento poblacional no solo ocurre en España, es una constante a nivel mundial, y en 2050 se estima que aproximadamente 70 millones de nonagenarios habrá en todo el mundo. Por lo tanto, pues bueno, es un dato a tener en cuenta, y tenemos que focalizar mucho el manejo de los pacientes más mayores. Respecto a las patologías más frecuentes, sabemos que la fibrilación auricular es una patología muy frecuente en los pacientes mayores, se asocia a la edad, y hasta el 10% de los pacientes octogenarios tienen fibrilación auricular. Y no solo eso, sino que pues, las complicaciones derivadas de no optimizar tratamientos en esta patología pues derivan en una mayor mortalidad en los pacientes mayores de 75 años, con ictus más graves, más discapacitantes, y esto también se refleja en un problema económico-social. Por otro lado, como hemos comentado, la insuficiencia cardíaca también es una patología claramente asociada con la edad y con los factores de riesgo cardiovascular. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alta complejidad clínica y además son reingresadores. En nuestro hospital además trabajamos mucho con los pacientes nefrópatas, ya que el síndrome cardiorrenal, aparte de los pacientes valvulares y los pacientes isquémicos, pues constituyen un grueso de los pacientes mayores con insuficiencia cardíaca, y tenemos realmente un problema en el tratamiento de esta patología. Sin embargo, afortunadamente, pues hay tratamientos muy novedosos y que en los últimos años han demostrado producir un beneficio pronóstico muy relevante.
Y en cuanto a la cardiopatía isquémica, como hemos comentado, es la causa más frecuente de ingreso, es la causa más frecuente de muerte cardiovascular y cada vez observamos cómo aumentan los ancianos ingresados por síndrome coronario agudo, lo que viene a ser pues, el infarto con y sin elevación del segmento ST, la angina inestable. Incluso en registros europeos hasta el 35% de los pacientes tienen más de 75 años y eso que en los grandes registros y en los grandes ensayos estos pacientes mayores siempre suelen estar infrarrepresentados. Estos pacientes más mayores suelen tener más manejo conservador y menos tratamientos basados en la evidencia, lo que implica que tengan un peor pronóstico. Esto, como he comentado en la primera diapositiva, se ha agravado en estos meses de pandemia más severos, donde la emergencia sanitaria ha sido más complicada de lidiar con ella. Y bueno, por último, mi última diapositiva es dedicada a la estenosis aórtica, es la valvulopatía más frecuente en el paciente mayor. Convivimos diariamente con la estenosis aórtica, su prevalencia en los octogenarios oscila en torno al 12-13%. Es verdad que hay un periodo de latencia asintomáticos en los que hay que hacer seguimiento clínico, pero cuando la estenosis aórtica es sintomática, que ocurre en un 3-4% de los pacientes más mayores, pues la supervivencia disminuye progresivamente, incluso la media es de 2 años. Por lo tanto, cuando una estenosis aórtica es sintomática, debemos valorar si el paciente es candidato a una sustitución valvular. La opción de elección en los pacientes más mayores, pues sin duda alguna, actualmente es el implante percutáneo de válvula aórtica transcatéter. ¿Y por qué? Pues porque es un abordaje mínimamente invasivo que permite una pronta recuperación de los pacientes y, de hecho, a raíz de la pandemia, pues la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología ha hecho un documento de expertos con un posicionamiento a la hora de indicaciones y preferencia de elegir esta técnica en nuestros pacientes más mayores, que a su vez son los pacientes que están en más riesgo de sufrir una infección COVID-19 y sus complicaciones. Por lo tanto, si ya era una técnica de elección y es el gold estándar de nuestro día a día, siempre valorando e individualizando las características del paciente, porque no hay que olvidar que en algunos casos existe la futilidad, pero la pandemia ha puesto de manifiesto que unos tratamientos mínimamente invasivos con corta estancia y pronta recuperación pues son claves y fundamentales en el tratamiento de la estenosis aórtica del paciente anciano. Y bueno, espero que les haya servido un poco de resumen en mi intervención y estoy abierta a cualquier pregunta, discusión y encantada de contestarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Clara Bonanat. También a través de los pantallazos que hemos tenido ha sido muy fácil poder seguir toda su alocución e interpretarla adecuadamente, pero aún así nos están llegando preguntas, como saben todos nuestros oyentes, a través de preguntas y respuestas. Y ya hay 2 que le vamos a guardar para cuando acabe el turno de exposición de los expertos. Expertos en lo que continuamos con ellos, ahora mismo con don Fernando Hornero, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular. Creo que vamos a tener también una presentación cuando quiera, doctor Hornero. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar al comité organizador, a CEOMA, y también gracias a todos los presentes en este webinar que participan viéndonos. Y bueno, voy a dar la valoración como presidente de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular. Eso quiere decir que somos los cirujanos del corazón, ¿vale? Para que la gente nos entienda un poco. Voy a dar una valoración, lo que me han pedido, sobre el tema de diagnóstico y tratamiento en la población de edad avanzada, ¿no? Pertenezco también al Hospital Clínico de Valencia, como la doctora Bonanat. Y sin más preámbulos, paso ya a hacerles la siguiente presentación. La enfermedad del corazón, para que la gente lo conozca, en el año 2017 y actualmente también, representan unas principales causas de muerte, concretamente la segunda después del cáncer. Es decir, el 20% de la población va a fallecer consecuencia de problemas del corazón. A mí me gustaría dar un dato un poco más esperanzador. Este país, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo en la sanidad,
Pues aquí me gustaría destacar, bueno, pues no somos un país tan desastre, somos un país que también hacemos las cosas bien. Y aquí pueden ver en la parte izquierda la evolución de la mortalidad ajustada por edad en cuanto a cardiopatía isquémica. Es decir, que con los años estamos en un país en el cual cada vez la tasa de mortalidad es cada vez menor. Es decir, que estamos afrontándola, luchando mediante el diagnóstico y tratamiento de una forma, creo yo, bastante correcta. Y si nos comparamos con Europa, lo cual es un preceptivo y es obligación, verán ustedes a mano derecha, donde España pues, está entre los países con menor incidencia e índice de mortalidad por cardiopatía isquémica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sin embargo, este índice de mortalidad, cuando ya entramos a comparar la equidad a nivel nacional, pues lamentablemente no cumplimos criterios completamente de igualdad entre comunidades. Hay comunidades donde la incidencia de cardiopatía isquémica, la mortalidad relacionada con ella es mayor, como pueden ver aquí en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, donde nos encontramos nosotros, concretamente yo, o por ejemplo en Asturias. Pero, ¿qué hacemos? Estamos diagnosticando. ¿Y cómo hacemos? Pues, lógicamente, cada vez, ahí tienen ustedes, pertenece a datos de la Sociedad Española de Cardiología, no la mía, que cada vez hacemos más procedimientos diagnósticos. Y diagnósticos, concretamente, el cateterismo, que es una de las principales formas de diagnóstico y más relevantes en la cardiología. Ahí pueden ver ustedes como en el año 2000 se hacían en España 88.000 cateterismos y en 18 años prácticamente estamos haciendo ya 160.000, es decir, que cada vez hay más diagnósticos y cada vez estamos enfrentándonos de forma más importante a lo que es la cardiopatía en conjunto, tanto isquémica, valvulares, etc. Y esto, de nuevo, repetimos con cierta falta de equidad en cuanto a comunidades. Si nos comparamos, de nuevo vemos que hay una falta clara de, pues de igualación en cuanto a acceso al tratamiento, como pueden ustedes ver aquí en el diagnóstico en cuanto a cateterismos, que sería en este caso la diapositiva. De nuevo vemos comunidades que están mucho más avanzadas y otras que se encuentran mucho más atrasadas. En tema del infarto, pues como ven ustedes aquí, también se sigue cada vez avanzando más en el diagnóstico, en el tratamiento, incluso con intervencionismos directos abriendo la arteria coronaria, y cada vez, fíjense ustedes, desde el año 2000 al 2018, como ha aumentado de 13.000 a prácticamente 21.000 procedimientos de este tipo, es decir, que prácticamente se han duplicado, por lo tanto, se hace mucho. Y de nuevo, pues esta misma desigualdad la podemos ver reflejada lamentablemente, a pesar de que se aumentan los diagnósticos, no todos por igual en España hacen que aumente. Evidentemente, esto es importante destacarlo, ya no solamente la desigualdad, lo más importante es que estamos cada vez haciendo más diagnósticos y más tratamiento, y esto es lo que explica en cierta manera que seamos un país muy importante en cuanto a referencia en índices de mortalidad. Evidentemente, todo esto es gracias a la tecnología que nos ofrecen las empresas. Las empresas nos dan la oportunidad de poder estar ahí y hacer más diagnósticos y tratar cada vez más pacientes, y sobre todo pacientes cada vez más mayores que difícilmente hace escasamente 10 años podíamos afrontar en la medicina. Esto supone una oportunidad y desde el punto de vista quirúrgico, como pueden ver ustedes, hace exactamente 60 años estos eran los quirófanos que teníamos y hoy en día estamos operando prácticamente de espaldas al paciente con quirófanos fundamentalmente altamente tecnológicos que nos permiten hacer cirugías pues, mucho más complejas y de forma muy diferente a lo que era hace 60 años cuando empezaba nuestra especialidad de cirugía del corazón. Y no solamente esto, es que como ven en esta diapositiva, pues a mano izquierda, ahí es la forma típica que abordábamos clásicamente lo que es el corazón para poner una válvula y hoy en día prácticamente pues en gran porcentaje de pacientes, sobre todo pacientes mayores, nos permite la tecnología alcanzar el corazón mediante cateterismo, es decir, sin necesidad de abrir el pecho, podemos implantar, como ven ustedes a mano derecha ahí, una válvula a nivel de corazón. Esto es lo que llaman TAVI, que es lo que anteriormente la doctora Bonanat le ha dicho que es el tratamiento de una de las elecciones en los pacientes mayores. Esto es todo gracias a la tecnología y gracias a la tecnología es lo que nos está permitiendo afrontar y poder tratar a cada vez pacientes mayores, pacientes que están envejeciendo y nos permiten darles un envejecimiento mucho más activo y mucho más saludable por cuanto podemos darles soluciones a pacientes, a patologías, como pueden ver aquí a mano derecha, esto es una válvula órtica, esos velos que ven ustedes ahí engrosados, eso que está engrosado, eso tendría que ser como papel de fumar. Sin embargo, el envejecimiento propio del cuerpo pues lleva a tener ese tipo de engrosamientos que acaban de haciendo que la válvula se cierre y que nos veamos obligados a afrontar, a poder abrirla de nuevo implantando válvulas en este caso. Como os ha dicho ya, evidentemente estamos afrontando un camino que a la vuelta de unos 20 años tendremos una población muy envejecida, es decir, que tendremos una gran población en la cual tendremos que tratar. Porcentualmente, ya ha comentado la doctora Bonona, cada vez son mayor el número de pacientes
mayores de más de 65, en este caso, en las cifras del 2016, el 8% de pacientes que tratamos ya y que tenemos como población activa son de más de 70 años. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a una población que va a crecer en volumen y, por lo tanto, va a ser un importante grupo a tratar dentro de la sanidad. Y como ven, gracias a estos diagnósticos de tratamientos cada vez más tecnológicos y cada vez más avanzados, pues vamos avanzando en supervivencia. Como ven ustedes aquí, a principios de este milenio estábamos con prácticamente 83 años en los hombres, a 76 en los hombres y a 83 en las mujeres, y hoy en día pues vivimos más años, estamos aumentando 4 o 5 años prácticamente casi en dos décadas. Y esto sí, por suerte, esta esperanza de vida prácticamente se mantiene casi por igual en toda España, ¿vale? Es decir, que esa equidad la estamos manteniendo a nivel nacional, a pesar que en cuanto a técnicas a veces no son igual de accesibles. Y esto es muy importante porque a nivel europeo somos el país con mayor longevidad. Y si ustedes se dan cuenta aquí, a partir de lo que es Alemania, que está con 80 años, de ahí para abajo, todo lo que es la parte más este de Europa, pues escasamente no llegan a esos 80 años. Es decir, que somos un país en este aspecto privilegiado porque vivimos más años. Evidentemente, toda esa innovación tecnológica que nos está permitiendo alcanzar a muchos pacientes también nos supone un reto para los profesionales. Y es un reto importante. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene una evolución exponencial y la formación y el conocimiento humano no lo es exponencialmente. Es decir, que cada vez nos llega más tecnología que cada vez nos cuesta más asumirla por la brevedad y la forma con que nos llega. Es decir, que en un plazo de tiempo cada vez más corto, la tecnología cada vez nos llega con mayor asiduidad. Y esto nos obliga a tener que hacer los profesionales de la sanidad pues una auténtica transición profesional que nos obliga a tener una auténtica gestión de nuestra eficiencia. Es decir, una medicina cada vez más eficiente. Y esto es importante porque, por ejemplo, aquí ven ustedes la válvula esta que estaba comentando anteriormente, cada vez implantamos más mediante cateterismos. Fíjense ustedes en esta gráfica, como en los años 2014, a la gente de más de 80 años, fíjense ustedes la cantidad de porcentaje de válvulas que estamos poniendo en nuestros pacientes. Cada vez tenemos esta tecnología, estamos implantándole cada vez con más medios y con más asiduidad y frecuencia la realizamos en nuestros pacientes. Pero bueno, esto está muy bien, pero si evaluamos realmente la eficiencia de esta tecnología, este es el único estudio español a nivel nacional que está llevado concretamente por el Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el OSTEVA, que corresponde a la Consellería del País Vasco, donde se evalúa estas tecnologías, concretamente esta válvula que estamos comentando. O sea, ¿es realmente eficiente en estos pacientes ponerles una válvula simplemente por la ingle o es igual de eficiente que si tuviéramos que hacerles una pequeña incisión? Y esto es muy importante porque estas válvulas tienen un precio que están muchísimo mayor, tienen un precio mayor que la válvula convencional que hacíamos con cirugía. Una válvula convencional, para que tengan una idea ustedes, están en un precio de 2.500 euros y una válvula percutánea estamos en torno a 19.000 euros. Y evidentemente, como gestores de la sostenibilidad sanitaria, tenemos también que seleccionar concretamente y correctamente a estos pacientes para darles lo más óptimo y lo más eficiente. Y entonces aquí tienen ustedes el único estudio, en este caso administrativo, nacional, que valora y evalúa esta tecnología. Y como ven aquí, tan solo en este estudio, el 39 pacientes en los cuales se implantó una válvula TAVI realmente era efectiva frente a lo que era la apertura pequeña del tórax para tener una válvula. Es decir, que son tecnologías que, a pesar de las que las tenemos ahí, tenemos que también, los gestores profesionales, tenemos que saber indicarlas correctamente, porque evidentemente esto supone un reto muy importante también en el coste sanitario. Y aquí, para ejemplo y paradigma, es quizá Estados Unidos, donde es un sistema capitalista altamente agresivo y con recursos sanitarios muy limitados y que tampoco es una sanidad universal con lo que podemos ofrecer en España, pero fíjense ustedes aquí, en este caso, el coste-eficacia de diferentes procedimientos. Aquí, esto es un procedimiento, por ejemplo, el stent coronario, es de los procedimientos más rentables que hay desde el punto de vista de ganancia en calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, la válvula aórtica estamos en torno a 27.000 euros. Esto representa que es lo que gana el paciente en calidad de vida y en coste, lo que nos supone un paciente por un año de vida, lo que nos supone la tecnología que le ofrecemos. Frente al tratamiento percutáneo. Aquí estos procedimientos, fíjense ustedes, a pesar de ser percutáneos y mucho menos invasivos,
son mucho menos eficientes aún a día de hoy, incluso en países como Estados Unidos, que lo miran todo. Por lo tanto, hay que ser muy consecuente y muy responsable. También es un aspecto muy importante a la hora de gestionar. Y gestionar esta nueva tecnología. Porque en ocasiones, bueno, pues como digo en esta diapositiva, hay que buscar la eficiencia y hay que hacer estudios y controles por parte, sobre todo, de las autoridades sanitarias, en las cuales nos tienen que delimitar mucho mejor el uso de este tipo de tecnologías. No debemos tampoco caer en la exposición permanente de darle a nuestros pacientes las últimas modas sin demostrar claramente que son eficientes, ¿de acuerdo? Y hay que reconocer también, hay que tener presente que en ciertos momentos los sanitarios también nos vemos con cierta injerencia por parte de la industria a la hora de ofrecernos la tecnología para su implementación. Por lo tanto, es una obligación de todos el también la sostenibilidad económica de nuestro sistema sanitario y valorar eficientemente lo que es mejor para nuestros pacientes, también incluso para los de mayor edad. Muchas gracias, doctor Hornero. Tenemos que ir concluyendo para dar paso a las preguntas que vienen a continuación. Me pidieron estas diapositivas, cómo ha impactado el COVID en España, concretamente la cirugía cardíaca. Por aquí ven ustedes la lista de espera cada vez es mayor, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado? Pues nosotros hicimos una encuesta para saber qué es lo que pasaba en nuestro país y representamos en torno al 65% y aquí pueden ver ustedes lo que pasó en la época COVID. Tan solo llegamos a operar pacientes emergentes. Prácticamente no pudimos operar cirugía electiva. Tan solo un 3% del país operó cirugía electiva. Es decir, que el COVID supuso un importante freno para todos nosotros. Y esto es lo que pasó. Evidentemente no fueron pasados en todas las comunidades igual, pero fíjense ustedes como aquí, por desigual, hubo en comunidades con un gran freno en el uso de la cirugía cardíaca. Todas las comunidades no tuvieron la posibilidad de tener el mismo acceso a una cirugía cardíaca en la época COVID. Y nada más, simplemente esta última diapositiva, que recordar simplemente que el 11% de nuestros cirujanos tuvieron enfermedad con el COVID en esa pandemia, y eso evidentemente también tiene un coste muy importante. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, don Fernando, doctor Hornero. Perdone que le incitase a la brevedad en aras de dar continuidad también al resto de exposiciones. Pero muchísimas gracias. Creo que nos ha quedado muy claro y habrá que cuestionarnos, como muy bien ha hecho, la eficiencia del gasto en aras del beneficio en salud. Nos ha dado que pensar, seguro que alguna pregunta vendrá por ahí encaminada. Pero ahora vamos a dar paso a una forma de planteárnoslo distinta. Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, su presidente, don José Augusto García. José Augusto, tienes la palabra. Por cierto, enhorabuena en nombre de todos por el extraordinario congreso celebrado la semana pasada. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y agradecer en primer lugar a CEOMA, a Edwards y a RPP Group la invitación que se hace a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología para participar en este foro tan interesante. Estoy oyendo que todos hablan del envejecimiento de la población, pero hay que lanzar un primer mensaje que yo creo que hay que decirlo en voz alta y en mayúsculas, y es que el envejecimiento de la sociedad española es todo un éxito y es una muy buena noticia. Lo digo porque a veces se asocian, digamos, adjetivos negativos al hecho de envejecer, ¿no? El problema del envejecimiento de las personas mayores en el sistema sanitario, el problema de las pensiones, etcétera, etcétera. No, esos son retos que vienen motivados por un gran éxito y es que cada vez somos mayores, por cierto, una de las sociedades más envejecidas del mundo. ¿Eso por qué ha sido? Eso ha sido porque realmente hemos avanzado en el tratamiento farmacológico y también en procedimientos quirúrgicos, como han venido el último ponente está exponiendo, ¿no? Y por factores ambientales, como son la dieta, como son el ejercicio físico y como es la relación. Y eso en España es muy importante, los tres pilares del envejecimiento activo, que han hecho que cada vez tengamos más cantidad de vida. Además, tenemos las personas de más edad mejor función física, tenemos menos enfermedad, sobre todo se está comprimiendo la enfermedad en las fases más avanzadas finales de vida, pero hay una cantidad enorme de años donde hay una salud enorme en todas nuestras personas mayores, afortunadamente. Porque eso está repercutiendo en que esta sociedad tan envejecida, globalmente, si la comparásemos de forma proporcional a lo que pasaba hace 30 años, usa menos cuidadores, usa menos el sistema sanitario, aunque parezca lo contrario, y además tiene mayor calidad de vida. Estamos aprendiendo cosas con el envejecimiento, que también me gustaría compartir. Una de las cosas que hemos aprendido es que la edad cronológica no es un buen indicador de la edad biológica. Y por lo tanto,
los años no son ningún criterio para acceder a una determinada intervención o un determinado tratamiento. Sí, la edad biológica, por lo tanto, qué carga de enfermedad, qué función física, qué función cognitiva tiene la persona, ni mucho menos los años que señala su carnet de identidad. Eso es un tema muy importante. Y además hemos aprendido otra cosa en los últimos 20 años, y es que antes de aparecer discapacidad, antes de aparecer dependencia, en las personas a medida que envejecemos, lo que se produce es una disminución funcional y de la capacidad intrínseca de muchos órganos. Y eso lo llamamos globalmente fragilidad. Y la fragilidad tiene tratamiento. Eso también es un hecho que creo que es muy relevante. Cada vez tenemos más marcadores bioquímicos de la pérdida de función de un órgano y de esa función en la cual las personas mayores van perdiendo capacidad de respuesta ante las agresiones y acabarán haciendo una situación de dependencia o de discapacidad. Y eso se incrementará mucho en los siguientes años cuando empecemos a trabajar más pues, todas las ciencias ómicas, la proteómica, la genómica, la biología molecular y además añadamos los análisis de datos y grandes bases de datos, ¿no? Entraremos en una nueva era de tratamiento y de prevención que llamamos la era de las 4 Ps. Mejoraremos mucho la predicción, es decir, qué personas mayores tendrán mejor y peor pronóstico, mejoraremos mucho la prevención, lo personalizaremos y además haremos participar a las personas en esa personalización. Es decir, al final acabaremos diciendo a un determinado paciente una determinada dieta y una determinada pauta de ejercicio físico diferente de la de otra persona. ¿Por qué? Porque será más específicamente dirigida a ellas. Claro, todas las intervenciones preventivas para disminuir el envejecimiento han hecho disminuir también la discapacidad física asociada al mismo y han hecho un mejor control de las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el funcionamiento cognitivo, incluso ha reducido también la mortalidad por cáncer y por enfermedad crónica en general. Y eso se basa, insisto, en 3 pilares que son la dieta, el ejercicio y el control de los factores de riesgo cardiovascular, que es lo que todos hacemos. Oiga, contrólese la diabetes, haga ejercicio físico, no incremente el peso, etcétera, etcétera. Pero además de eso, hay un tema muy importante y es que la enfermedad cardiovascular por sí sola es capaz de incrementar la dependencia física. Es capaz de incrementar la necesidad de cuidados de una persona mayor por otra persona. Por lo tanto, incrementa la dependencia. Es decir, nosotros vemos cómo las personas a medida que envejecen van teniendo mayor disminución de la función física y necesidad de ayuda, pero si aparece enfermedad cardiovascular, las cosas empeoran mucho. Disminuye, por lo tanto, la enfermedad cardiovascular, ese declinar funcional que aparece con la edad. Hasta el extremo de que hay personas mayores con enfermedad cardiovascular en los que además se añaden otros síntomas, como por ejemplo la depresión o como por ejemplo la disminución de la capacidad de realizar ejercicio físico, donde en fin, es catastrófica la aparición de dependencia y por lo tanto estamos obligados a detectar esas enfermedades cardíacas, cardiovasculares y además poner tratamiento rápido para que el anciano funcione mucho mejor. Sabemos, por ejemplo, datos que son llamativos. Cuando una persona mayor ingresa a un hospital con un diagnóstico de enfermedad cardiovascular, un mínimo de 1 de cada 3 empeora su función física de manera muy llamativa, especialmente si tiene una pérdida previa de función física, si tiene síntomas depresivos, si tiene pérdida de apetito y desnutrición o si tiene demencia o deterioro cognitivo. Eso es una catástrofe para estas personas. Por lo tanto, hay que intentar detectar precozmente la enfermedad, poner tratamiento previo e intentar que la enfermedad quede descompensada y avance hacia fases más severas. Incluso últimamente sabemos que hay 3 maneras de declinar funcionalmente con enfermedad cardiovascular y edad avanzada. Una que es una pérdida funcional muy lenta, una que sería un poquito más progresiva y otra que sería catastrófica, ¿no? Y todas ellas, en principio, también son tratables desde el punto de vista del tratamiento de enfermedad cardiovascular. De manera que todo eso nos cambia el paradigma de tratamiento en estas personas mayores y hemos empezado a decir, oiga, hay que empezar a hacer envejecimiento saludable desde edades adultas, por lo tanto, insisto, ejercicio físico, dieta y relaciones sociales para mantener la mente activa.
Segundo, es muy importante los controles de los factores de riesgo cardiovascular. Y tercero, detección rápida y precoz de la enfermedad cardiovascular para mejorar la función física y, por cierto, también lo digo aquí a la audiencia, muy probablemente también para mejorar algunas formas importantes de demencia y deterioro cognitivo que también afectan a las personas mayores. Y no lo olviden, ser mayor es un hecho biológico, no es un hecho cronológico. Por lo tanto, ningún tratamiento puede estar en principio negado por la fecha que marca el DNI. Muchas gracias y luego comentamos más si quieren algunos de los aspectos que he tratado. Muchísimas gracias, José Augusto. Qué clarito y qué fácil. Es cierto, nuestra salud está en buena parte en función de nuestras decisiones. Si mantenemos la cabeza activa, si mantenemos buenos hábitos, la movilidad, es difícil que el envejecimiento vaya parejo a la edad cronológica. Pero eso lo sabe muy bien quien nos acompaña a continuación, el doctor don José Manuel Rivera Casado, profesor para todos nosotros, creo que el gran primer geriatra de este país, pero además experto en cardiología, que es la primera vez que yo me enteré de su existencia era como cardiólogo, después como geriatra y desde luego hoy como académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y nuestro presidente del Comité de Ética de CEOMA. Profesor Rivera Casado, tiene usted la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, como todos mis compañeros, a la organización y por la invitación tan amable que me han hecho. Bueno, cuando me invitaron me dijeron, tú hablas el quinto de 5, hablas 5 minutos y además no te decimos de qué hablan los demás. Entonces yo estuve pensando, se me ocurrieron unas cuantas cosas que decir, supuse que buena parte de ellas iban a ser dichas con anterioridad, cosa que así ha ocurrido. Y entonces me limitaré a lanzar uno o dos mensajes quizás no demasiado tratados hoy. El primero es que el corazón, como cualquier otra parte del organismo, cuando envejece cambia. Eso es una obviedad, ¿eh? Y en los cambios que tienen lugar en el corazón, una pequeña parte tiene que ver con la genética, pero una parte muchísimo más amplia, que se evalúa entre 20-25% la de la genética, 75-80%, tiene que ver con lo que llamamos envejecimiento secundario, es decir, con los factores ambientales, se ha hablado de ellos aquí en parte, y también con las enfermedades y situaciones que hemos vivido con anterioridad. Entonces yo creo que la gente en general, pero especialmente los profesionales de la salud, los médicos generalistas y los médicos especialistas, los cardiólogos, muchas veces no son conscientes de en qué manera estos cambios que tienen lugar en el curso del envejecimiento condicionan, por ejemplo, que aparezcan muchas de las enfermedades que se han citado aquí. La hipertensión, las estenosis aórticas, la cardiopatía isquémica, las enfermedades valvulares. El envejecimiento determina cambios a nivel morfológico. Aquí hemos visto una válvula aórtica de una persona mayor. Bueno, eso es relativamente frecuente. Varía la cadencia en que se van produciendo estos cambios. Varía mucho de unas personas a otras. Pero en las válvulas, en el tejido muscular cardíaco, en las arterias coronarias, en cualquier aspecto que nos queramos fijar, hay cambios en el curso del envejecimiento, morfológicos, pero también los hay funcionales. Cuando envejecemos somos incapaces, por ejemplo, con el ejercicio, de alcanzar la frecuencia cardíaca que sirve de mecanismo de compensación en las edades más jóvenes. Entonces vamos limitando esas frecuencias. La diástole, que la fase de llenado cardíaco se hace más corta, con lo cual el llenado cardíaco, el llenado ventricular, está más complicado. Los sistemas que regulan el funcionamiento, los sistemas homeostáticos, se van modificando también. Hay una peor respuesta, por ejemplo, de receptores beta-adrenérgicos. Todos estos cambios se traducen además en manifestaciones. Los síntomas y los signos que encontramos en la persona con una cardiopatía de edad avanzada pueden ser distintos de los que encontramos a edades más jóvenes. Por ejemplo, es mucho más frecuente los infartos alcanzar cifras altas de frecuencia cardíaca, ya lo he dicho también. Es decir, hay
aspectos que deben ser tenidos en cuenta cuando nosotros como médicos lo hagamos desde la medicina interna, desde la geriatría, desde la atención primaria o desde la cardiología, evaluamos a estos enfermos. O sea, esa es la primera llamada. La segunda llamada, que también se ha mencionado de pasada por aquí, pero que yo quiero insistir en ella, es la lucha que todos debemos tener contra la discriminación por edad. Eso ocurre en aspectos que no tienen nada que ver con la medicina, en la sociedad en general, ocurre en la medicina y ocurre muchísimo en la cardiología. La literatura nos demuestra que los protocolos, por ejemplo, de cardiopatía isquémica, de accidente vascular cerebral y de muchas otras situaciones patológicas, se cumplen tanto peor cuanto mayor va siendo la edad de la persona. Yo entonces querría insistir y quería hacer una llamada especial a que nosotros como profesionales luchemos contra cualquier forma de discriminación. Y luego simplemente, y ya voy a terminar, recordar que la semana que viene, el día 6 de noviembre exactamente, se inicia lo que se llama la década del envejecimiento saludable. Aquí se ha aludido varias veces, el título de la sesión de hoy lo incorpora también, y que esto, en el fondo, como todos estos llamamientos de la Organización Mundial de la Salud o de Naciones Unidas, no dejan de ser simbólicos, pero sí que representan un buen recordatorio de algo que, bueno, tenemos que vivir ahí. No me quiero entretener más y si hay preguntas, con mucho gusto participar en el coloquio. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Muy amable, como siempre, y ateniéndose estrictamente y escrupulosamente al horario. Así es muy fácil llevar esta gestión. Bien, tenemos varias preguntas, pero en aras de ser sinceros también tenemos que tener el tiempo justo después para que intervengan las dos personas que desde el ámbito político van a intervenir. Me van a permitir que, cogiendo un poco las diferentes preguntas que nos están llegando, intentando centrar en una, pregunta en nombre de varios espectadores, de varias personas que nos están siguiendo, a la doctora Clara Bonanat, algo que también, por otro lado, había mencionado el doctor Horner. A ver si soy capaz de traducirlo fácilmente. En esta segunda ola que estamos viviendo de la COVID-19, los pacientes cardiovasculares, que también teníamos ya en la primera, están viendo de alguna manera repetida su situación de problemas de infecciones, de ser atendidos. ¿Se ponen en marcha las medidas necesarias para minimizar este impacto? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y también quería dar las gracias al doctor Rivera Casado, que tenía muchas ganas de conocerle, que hemos hablado mucho estos meses y no nos habíamos conocido. Bueno, la pregunta es compleja. Yo he de ser sincera y con mi humilde visión de un único centro, del hospital que comparto con el doctor Hornero, que es el Hospital Clínico Universitario de Valencia, de nuestra comunidad. Afortunadamente, nuestra comunidad no ha sido de las más afectadas de la pandemia, ni nuestro hospital tampoco. Yo creo que hay aspectos diferenciadores de la primera a la segunda ola. Está claro que en la primera ola claramente se vieron más afectados los pacientes más mayores, los pacientes con enfermedad cardiovascular, con factores de riesgo cardiovascular, que eran los que tenían peor pronóstico y además requerían más ingresos en UCI que no siempre podían ser llevados a cabo y que sufrieron mayor mortalidad. Nosotros, a nivel hospitalario, hace 3 semanas teníamos prácticamente nada de COVID ingresado. Hoy una intensivista nos ha comentado que ya hay un porcentaje importante de pacientes en UCI y en el hospital también. El perfil del paciente que tenemos ingresado actualmente es más joven y con menos comorbilidad cardiovascular. Yo no sé cómo va a evolucionar esto. Respecto a cómo se han visto afectados nuestros pacientes de distintas formas, yo creo que la pandemia, bueno, ya se ha difundido que en España se redujo en plena pandemia la angioplastia primaria en un 40%. Eso sigue coleando, sin ir más lejos, con un caso muy personal de un paciente que llevo yo ahora mismo en planta, familiar de una médico de nuestro hospital. Ha estado 4 días, un señor mayor,
con un dolor torácico, con un infarto en su casa y no quería consultar por miedo al COVID, también por miedo a molestar y por los síntomas atípicos que ha dicho el doctor Rivera. Entonces sigue existiendo miedo a acudir al hospital, que hace que infradiagnostiquemos y diagnostiquemos más tarde la patología cardiovascular. Y luego yo creo que los pacientes cardiovasculares más afectados son sobre todo los pacientes crónicos y los pacientes que durante estos meses de verano hemos dado de alta de las plantas de cardiología. Yo tengo un desfile diario de pacientes que no han podido ser atendidos ni por el cardiólogo de zona ni por su médico de atención primaria. Yo he trasladado esto a la consellera de Sanidad y me ha contestado que su intención de la Comunidad Valenciana, su intención es reforzar la atención primaria, pero tengo compañeras de atención primaria que están desbordadas con toda la asistencia post-COVID. Entonces, es una pregunta compleja y que da mucha discusión. Respecto a las cirugías, que yo creo que el doctor Hornero también ahí tiene mucho más que decir que yo creo que el problema fundamental de desprogramar pacientes de cirugías, de cualquier tipo de cirugía, es el problema de las camas hospitalarias. Sin ir más lejos, en este puente del 9 de octubre en Valencia, 9-12, que hubo varios días festivos, teníamos ya un problema severo, grave de camas en el hospital y teníamos, por ejemplo, en el servicio de cardiología, varios pacientes ingresados en urgencias que no podían subir al hospital por falta de camas. Yo creo que es un poco, pues bueno, va un poco relacionado. Es que es un tema, no sé si he respondido a la pregunta, pero si quieren, luego me hacen una pregunta más concreta y enfocamos el tema, o si el doctor Hornero quiere decir algo al respecto. Muchísimas gracias, doctora Buenanat. Yo creo que ha quedado bastante claro y desde luego su intención era manifestarlo, que lo pudiésemos entender cualquiera. Muchas gracias. Hay varias preguntas que voy a intentar ceñirlas en una y curiosamente se las están dirigiendo, al menos veo aquí 4, 5, 6 del mismo tono, fundamentalmente al doctor Rivera Casado. Se ve que la intervención ha sabido a poco y le quieren hacer una pregunta bastante directa que voy a intentar a ver si soy capaz de ceñirlo muy brevemente. Doctor Rivera, durante el COVID-19, ¿usted cree que ha habido algún tipo de discriminación por razones de edad en el ingreso en las UCIs? Hablamos en general en el territorio español. Perdón. Yo no trabajo en una residencia y por consecuente todo lo que yo pueda decir es a través de lo que lees y de lo que hablas con las personas. Hombre, a mí me parece que yo he hablado antes de la discriminación por edad. Eso existe con COVID y sin COVID. Y en las situaciones de estrés, y el COVID es una situación de estrés, en la cual se pelea por recursos escasos que no dan para todos, pues los que menos posibilidades tienen de defenderse y los viejos que están en ese grupo, pues llevan las de perder. Yo creo que es bastante evidente y eso no es ofender a la gente que trabaja en residencias, todo lo contrario, es un esfuerzo tremendo. Pero que ha habido discriminación por edad, que la gente de las residencias ha tenido muchísimas mayores dificultades para poder no ya ingresar en la UBI, que por supuesto, en algunos casos había carteles en la puerta del hospital incluso, sino simplemente en acudir, en ser atendidos en urgencia. A mí me parece que esto ha sido claro. No es quizás la única forma en que se ha manifestado esto, pero yo creo que negar esa... Además, ha habido cosas, y esas cualquiera que lo haya buscado ha tenido oportunidad de leerlos, los diferentes protocolos que se han hecho en centros, a veces incluso por algunas sociedades y a veces por colectivos variopintos, hacían apartados en relación con los viejos. Bueno, hay que hacer un apartado en relación con los viejos, hay que hacer un apartado en relación con las mujeres, con las embarazadas hacían también, con los niños. Los apartados de los viejos, incluidos, por ejemplo, algún protocolo establecido por comité de ética de sitios muy serios, pues, como se dice, mareaban la perdiz a la hora de sí pero no o no pero sí. Yo creo que esto es algo que no se puede negar en absoluto. Al lado de eso ha habido situaciones muy heroicas y muy generosas por parte de muchos colectivos y por parte de muchos hospitales. Generalizar
es dificilísimo. Yo no sé si con eso contesto, pero mi impresión es que evidentemente sí que ha habido discriminación por edad en el COVID, sí que ha habido discriminación a la hora de ser atendidos en los hospitales, sí que ha habido discriminación a la hora de poder acceder a los servicios de urgencia y que en gran parte esto ha venido determinado o ha venido acentuado por el hecho de que los recursos han sido limitados y la situación era de competencia. Muchísimas gracias, doctor. Una vez más, se hace usted la pregunta. No sé si habré contestado. Sí, ha dicho claramente 4 veces sí. ¿Ha pasado esto? Sí. ¿Ha sucedido en la SUCI? Sí. Está clarísimo. Si alguien no lo quiere entender, que repita luego en vídeo. Hay una pregunta que se va a quedar en el tintero porque tenemos que dar paso rápidamente ahora a 2 personas que representan como portavoces a partidos políticos en el Congreso, pero vamos a dejarla no en el tintero. Permítanme que la ponga en el aire y como un gran titular. Y más con motivo, como decía el doctor Rivera Casado, de lo que vamos a hablar a partir dentro de unos días durante 10 años. ¿Ha funcionado la atención primaria para evitar estos procesos de deterioro en cardiología en las personas mayores? ¿Han podido ser atendidos en ese primer filtro, en esa primera instancia? Que de ahí la pregunta, y permítame que vamos a dar paso. A ver, me estaban pasando aquí, pero vamos a ir directamente, sí. Creo que tenemos unas imágenes y una grabación de la persona que representa como portavoz de Sanidad al Grupo Socialista en el Senado. Doña Esther Carmona, que quiere hacer una intervención. Las enfermedades cardiovasculares suponen en la actualidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud, un 30% de la mortalidad a nivel mundial. No obstante, la concienciación que se palpa sobre este conjunto de patologías es escasa, considerando como factor princeps la falta de un diagnóstico precoz y por ende el ejercicio de un tratamiento tardío. Debido al progresivo envejecimiento de la población, las enfermedades cardíacas aumentan progresivamente su incidencia y junto a otras patologías como son el cáncer y las demencias, sobre todo la demencia tipo Alzheimer, son una de las principales causas del deterioro funcional de las personas mayores. Estas enfermedades cardiovasculares son la primera causa de fallecimiento y la segunda de hospitalización en España y representan uno de los mayores retos, suponiendo las mismas un alto coste sanitario. Según estimaciones previas, en este año 2020 el gasto sanitario directo podría alcanzar más de 8.000 millones de euros. Además, según datos de la Sociedad Europea de Cardiología, la prevalencia de algunas condiciones, entre ellas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, podría aumentar en el 2030 hasta un 25%. La enfermedad cardíaca estructural, incluyendo las valvulopatías, es especialmente relevante en este grupo de patologías cardíacas, al representar una de las principales causas de declive funcional en las personas mayores. La enfermedad se manifiesta por un deterioro tisular, un deterioro orgánico de la válvula y por ende una disfunción de la valva y por ende una disfunción de la válvula. La enfermedad se manifiesta cuando estas válvulas comienzan a fallar y
tiene lugar progresivamente a lo largo del envejecimiento. Según estimaciones internacionales, la prevalencia de estas cardiopatías en su conjunto es de un 14% en mayores de 65 años, en personas mayores de 65 años, y ronda cerca de un 30% en pacientes mayores de 85 años. Debido a lo que ellos suponen, he de anunciarles nuestra preocupación, la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista por este conjunto de enfermedades cardíacas, cardiovasculares en su conjunto, y es por ello que la semana pasada he registrado en el Senado para su debate en Comisión de Sanidad y Consumo una moción cuyo objetivo es instar al Gobierno a la adopción de cuantas medidas sean consideradas para hacer frente al deterioro funcional de las personas mayores mediante un abordaje eficiente de las enfermedades cardíacas estructurales. Muchísimas gracias por invitarme a este evento. Les ruego encarecidas disculpas puesto que no puedo estar presente en vivo, en directo, y es por ello que he grabado este doméstico vídeo para poder aportar nuestro granito de arena. Espero que esta senda, a partir de la presentación de esta moción ya digo, en la Comisión de Sanidad y Consumo, podamos continuar elaborando toda una hoja de ruta para mejorar este conjunto y en sí el abordaje de las enfermedades cardiovasculares que tanto se relacionan y tan directamente están relacionadas con el envejecimiento poblacional. Un placer, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a doña Esther Carmona, que lamentablemente en el último momento, por problemas para poderse desplazar, le ha sido imposible pues acudir como tenía previsto a nuestra cita y habernos acompañado en directo. Aún así, nuestro agradecimiento por su participación y su esfuerzo para que pudiésemos escucharla. Quien sí que tenemos aquí esperando ya para participar, y lo hacemos encantado de volver a escucharla, es a doña Elvira Pelasco, portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Una persona bien conocedora profesionalmente y por el trabajo que ha venido desempeñando durante muchos años en las administraciones locales, en la cercanía de los ciudadanos y la importancia que para ella tiene y que ella le da a este tema. Doña Elvira, cuando quiera. Muchísimas gracias, Javier, y sobre todo gracias por tu amabilidad en esas palabras que me has trasladado, ¿no? En primer lugar, tengo que agradeceros y a la vez pediros disculpas también porque no he podido entrar hasta el final y me he perdido gran parte de lo que habéis dicho, que estoy convencida que en algún momento pues veré esas conclusiones o me podéis enviar cuáles son las conclusiones de la jornada, ¿no? En primer lugar, pues como decía, agradecimiento por invitarme a participar en estas jornadas que, aunque sea de una forma telemática, bueno, pues sentir el cariño de que podamos estar juntos y que no más tarde pues lo podamos hacer en algún momento, ¿no? La verdad es que la situación de la COVID pues nos lleva a generar estos instrumentos que, bueno, pues también nos permite pues estar en contacto, ¿no? La verdad es que felicitaros por la jornada sobre envejecimiento activo y saludable en el papel y el papel del corazón, ¿no?
Yo creo que es un tema que me apasiona, que he trabajado bastante y bueno, pues es una oportunidad que me dais de poder compartir con vosotros algunas reflexiones, ¿no? Destacar el gran trabajo que lleváis a cabo desde CEOMA y permitirme que lo personalice en su presidente, en Juan Manuel Martínez Gómez, que bueno, pues es de destacar ese gran trabajo y sobre todo lo que habéis hecho también un poco de llamada en las épocas más difíciles de la COVID, ¿no? De cómo se estaba tratando o qué se estaba haciendo con los mayores que lamentablemente pues en la primera ola han sido los que más perjudicados han salido de esta pandemia y bueno, pues vamos a ver ahora cómo está, cuál es la respuesta en el tema de los rebrotes, ¿no? La compañera, aunque lo ha hecho grabando un vídeo, pues ha explicado un poco pues, desde un punto más clínico y técnico pues el tema de la cardiopatía, o sea, cuál es el porcentaje, en fin, yo no me voy a entrar a meter en esos temas, pero sí me gustaría destacar que, bueno, pues lamentablemente el envejecimiento se caracteriza por el declive de las funciones fisiológicas del organismo y que a través de una serie de cambios genéticos, moleculares, bioquímicos, histológicos y orgánicos modulados por la influencia del medio ambiente y condiciones económicas y sociales y educacionales, pues lamentablemente se enmarca también pues, lo que es las cardiopatías, ¿no? Que son las enfermedades cardiovasculares principales, la principal causa de mortalidad en los mayores y que me gustaría también destacar pues como desde el Plan Integral de Cardiopatía Isquémica aprobado por el Consejo Interterritorial en el 2003, siendo ministra Ana Pastor y coordinado por don Alfonso Castro Beiras, pues hasta hoy la verdad es que se han hecho muchos progresos, pero la verdad es que aún falta mucho por hacer, ¿no? El pasado 4 de julio conocimos que se había trasladado a las comunidades autónomas un borrador sobre la estrategia de salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud. Yo no sé, y aquí lanzo una pregunta, pero luego la podemos matizar en el debate, pues si estáis participando en esta estrategia o no, ¿no? No sabemos desde el Grupo Parlamentario Popular, no sabemos cuándo se presentará y pondrá en marcha una versión definitiva, no lo sabemos, y por otro lado si irá acompañada de financiación para una aplicación más efectiva. Desde luego tampoco sabemos qué avances en prevención desde la alimentación saludable, la práctica de ejercicio físico a todas las edades, la reducción de hábitos nocivos, endurecimiento, ley del tabaco, en fin, cuestiones de estas no sabemos cómo se van a contemplar sabiendo que son unos de los principales factores de riesgo que afecta a la enfermedad cardíaca, ¿no? No sabemos cómo van a impulsar el consejo genético específico, en fin, son muchas preguntas que esperamos que en la nueva estrategia que está ahora en manos de las comunidades autónomas pues se puedan contemplar, ¿no? Y tampoco sabemos si se potenciará realmente la proactividad, corresponsabilidad o coparticipación del ciudadano en la protección de la salud y la gestión de la enfermedad. En términos asistenciales, destacar cómo yo creo que hemos mejorado mucho en cuanto a la red de los centros del Sistema Nacional de Salud y la libertad de elección que tiene el paciente, aunque en algunos casos pues nos gustaría que sea una elección mayor, pero bueno, es una de las opciones que hay. Y luego, en cuanto a las mejoras en los centros, servicios y unidades de referencia, yo creo que hay y también hemos mejorado, ¿no? Y hay una cuestión a nivel asistencial que a mí sí me gustaría ponerla encima de la mesa, pues cómo el COVID nos ha permitido, o con el COVID, mejor dicho, hemos visto cómo enfermedades como esta, que la enfermedad cardiovascular, o todas las, en su conjunto, todos los procesos crónicos, pues hemos visto cómo se ha paralizado la atención. Y por otro lado, pues a la hora de cuando lo hemos retomado, que no se ha retomado, porque desde mi grupo pedíamos un plan especial
para retomar toda la actividad asistencial que había estado paralizado como consecuencia de mayor brote de alguna forma de la COVID, pues eso no se ha hecho, y cuando los pacientes se han vuelto a poner en contacto con sus profesionales, pues hemos visto cómo bueno, pues sus indicadores estaban pues, muy alterados, y eso suponía que bueno, pues, la cronicidad, sus cronicidades pues, habían retrocedido en cuanto a esa continuidad, ese seguimiento, pues se había alterado como consecuencia de no tener pues, la accesibilidad a sus profesionales como en momentos habituales, ¿no? Entonces, creemos que la cronicidad, y en este caso lo relacionado con las enfermedades cardíacas, pues han tenido un retroceso o se han visto perjudicadas como consecuencia de la COVID, y esta situación todavía no la hemos mejorado. En un momento entrado, pues estabais hablando de la situación de atención primaria. Atención primaria, que es quien tendría que llevar el seguimiento de todos los procesos crónicos, pues hemos visto cómo tenemos una atención primaria que necesita mejoras, que necesita un nuevo foco, y que ahora pues, no ha dado respuesta al COVID, más todos los pacientes que tenían con sus procesos habituales o de cronicidad, y que bueno, pues se han visto perjudicados, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones sobre las que hay que hacer una llamada de atención para que ahora, en esta segunda fase, o en esta segunda ola, mejor dicho, pues no nos vuelva a pasar lo mismo, aunque lamentablemente yo no sé si hemos aprendido algo de lo que nos ha pasado en el proceso anterior, y que lo que sí doy por hecho es que tenemos unos profesionales sanitarios más cansados, unos profesionales sanitarios que no encuentran respuesta a muchas de las situaciones que necesitan para llevar a cabo una buena atención sanitaria, y eso que va pues, en detrimento de los pacientes, y en este caso en detrimento también pues, del ámbito que hoy nos ocupa, como son los mayores, ¿no? En fin, nosotros tuvimos, sabéis, en la comisión, en el Congreso se llevó a cabo una comisión de reconstrucción con donde se llevaron a cabo un apartado amplio en cuanto a los temas de salud, y se abordaron pues, los temas respecto a la cronicidad, a cómo era una estrategia sobre la cronicidad que había que llevar a cabo en coordinación con todas las comunidades autónomas, la coordinación de los diferentes niveles asistenciales, el tema de la implantación de las nuevas tecnologías, porque la teleasistencia pues, nos ha hecho que un nuevo modelo de atención, pero que sin embargo no ha ido paralelo, por ejemplo, pues cómo se ha tenido que desarrollar la atención primaria, ¿no? Independientemente de que yo soy partidaria, y aquí lo digo porque creo firmemente en ello, de que un paciente que tiene, en este caso, detectado, un mayor que tiene detectado una insuficiencia cardíaca y que está perfectamente diagnosticado y que puede recaer pues, por diferentes motivos, puede recaer en su proceso de enfermedad, pues que no tiene por qué seguir el mismo sistema que otro tipo de paciente. Yo creo que el modelo de atención lo tenemos que organizar de una forma diferente a la atención a la cronicidad, a esos pacientes que tenemos perfectamente identificados en el caso de que tengan una cardiopatía, y que no tenga que acudir pues, a la puerta de urgencias, en fin, porque al final pues lo que hacemos es perjudicar el paciente, y al final el sistema pues, no es ágil, ¿no? No es ágil. Entonces, desde nuestro grupo parlamentario en la Comisión de Reconstrucción incluimos medidas que hacían referencia a este tema. La Comisión con respecto a los temas de sanidad
pues llegamos a un acuerdo, apoyamos lo que en un principio se propuso allí, aunque había cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo con ellos, pero, pues, por ejemplo, toda la colaboración, y aquí estamos hablando de asociaciones, pues, por ejemplo, en el tema de la colaboración que tenéis de la industria con las asociaciones, ¿no? Donde, bueno, pues no eran partidarios de que la industria bien distribuyera fondos bien en ayuda a la promoción y prevención de la salud o a hábitos de vida saludable, o la formación hacia los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces nosotros ahí no estábamos de acuerdo con ello y ahí presentamos 2 iniciativas parlamentarias en el Congreso. Una ya se dio, la de los pacientes, y ahora está pendiente de ver las de los profesionales, porque creemos que todos los recursos que existan en beneficio de, en este caso, de generar hábitos de vida saludables, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, pues desde luego va a beneficiar al final al conjunto de los pacientes y a una mejor calidad de vida, ¿no? Y por terminar, para luego permitirme, si queréis, someterme a algunas de las preguntas, pues algunas de las cuestiones que también consideramos que se deben de impulsar es en términos de investigación, pues todo el impulso del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas y el CIBER o el Instituto de Salud Carlos III en cuanto a los temas de cardiología, ¿no? Y pues los avances en los ensayos clínicos, que, bueno, pues en el tema de las enfermedades cardiológicas o sobre todo, y lo más importante, en todo el material o en todas las técnicas que se llevan a cabo, pues como ahora vemos que antes el servicio de cirugía cardíaca pues, tenía una mayor actividad que ahora, porque la cardiología intervencionista pues, ha suplido en gran parte en muchas de las actuaciones que se hacían por parte de la cirugía cardíaca, ¿no? Entonces yo creo que en beneficio del paciente pues, son actuaciones técnicas no tan de riesgo, y que, bueno, pues sí se puede, que gracias a, bueno, pues todo lo que se ha incorporado a nivel de cardiología, pues permiten hacer, pues eso, técnicas no tan invasivas como una cirugía cardíaca, en los casos que se puedan hacer, ¿no? Desde luego, de cara por finalizar, pues yo pedir a todos los mayores pues que practiquen los hábitos de vida saludable, pues la alimentación, el ejercicio físico, en fin, que cuando se le ha detectado un problema cardíaco, pues que pongan en marcha pues, esos elementos tan importantes que van en beneficio de esa mejora a nivel cardiológico, ¿no? Hemos avanzado mucho y desde luego se debe contar, por supuesto, pues todas las asociaciones, todo el trabajo que se lleva a cabo y bueno, pues que al final desde los grupos parlamentarios pues que también logremos que lo que hace relación a la cronicidad, envejecimiento y en este caso enfermedades cardíacas, pues que cada vez avancemos más y que bueno, pues ahora se presentan unos presupuestos y que bueno, pues que el Parlamento pues se tenga en cuenta a cómo mejorar la salud, en este caso de todos nuestros mayores, promocionando todos los hábitos saludables o a nuestros servicios de cardiología, dotándoles de aquella infraestructura de última generación en beneficio de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elvira. Como siempre, un placer escucharte y además has cogido directamente la línea de decirnos lo que tú tenías ya previsto y como no nos ha dado pie al debate, pues ha sido perfecto. Una ponencia correctísima en su sitio y donde sí has querido puntualizar lo que son las apreciaciones de tu grupo parlamentario. De verdad, muchísimas gracias. En estos momentos tenemos algo así como 17 preguntas pendientes. Creo que nos hemos excedido en 15 minutos. Entonces voy a tomar una... pretenderé que sea ecuánime decisión. No preguntaremos ninguna y lo que sí que haremos será contestar a todos.
Digo que no haremos ninguna a través de la red, como estamos haciendo ahora, por la dilatación de tiempo a la que nos llevaría, pero sí nos comprometemos con todos aquellos que nos han preguntado a que les respondamos de manera directa las cuestiones que nos han hecho. Se van a quedar cosas importantes relativas a la situación de la COVID, a esta segunda fase, a la situación específica que se crea en las residencias, a la importancia de los centros de primera atención, pero, señores, el tiempo no es oro, pero sí está limitado por un reloj. Y por lo tanto, habemos de ser consecuentes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis participado desde este lado del canal, desde primera hora de la tarde, que ha estado con nosotros doña Rosa Romero, doña Sonia Peláez, Cecilia, muy amable, Clara Bonanat, Fernando Hornero, por supuesto, nuestros más cercanos geriatras, José Augusto, don José Manuel Rivera y, por supuesto, el esfuerzo de Esther Carmona por grabarnos ese mensaje y doña Elvira Velasco, que hemos tenido la suerte de que cerrase en directo esta increíble jornada para hablar de nuestra salud y del papel del corazón. Cedo las palabras de conclusión final y de despedida al presidente de CEOMA, el doctor don Juan Manuel Martínez. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por haber participado con nosotros. De nuevo, gracias. Bueno, he empezado interviniendo y termino para hacer un poco de conclusiones de lo que hemos hablado. Una cosa que nos tenemos que fijar, que lo más importante, después de 40 años de trabajo en el mundo de la medicina y de la geriatría, hay que dar más tiempo a que la gente intervenga y menos tiempo nosotros a intervenir. O sea, esto es una cosa que tenemos que cambiar. Yo creo que ya las ponencias, no digo que sobren, pero que están ahí, solo decir una cosa y dejar que la gente pregunte, y de esa manera se siente mucho más satisfecho, por lo menos ha aclarado aquellas cosas que tienen. Entonces, pido disculpas por no haber tenido ese coloquio, y como está aquí nuestro gerente de CEOMA, se compromete a dar respuesta a esas preguntas, mandárnoslas a vosotros y nosotros dársela a quien la ha hecho. Quiero decir muy poquito para cerrar, pero primero trasladar que, Elvira, bueno, los políticos sois los representantes de la sociedad. Entonces, no solo tenéis que saber de lo que habláis, sino tenéis que trasladar al Congreso de Diputados y al Senado lo que quiere el ciudadano, y en este caso lo que quieren los expertos del tema cardiovascular, pero para escuchar respuestas, no para oír reflexiones, para escuchar respuestas. Os lo pido por favor. Yo ya llevo muchos años con mi amigo José Manuel luchando con todo este tipo de cosas, y es que vemos que todo queda ahí, pero que nos oye, pero no nos escucha. Y entonces no sé, que voy a en menos de 2 minutos resumir todo lo que se ha dicho para que esto de verdad lo escuchen los políticos, lo escuchen, lo trasladen y den una respuesta al ciudadano, y en este caso a las personas y expertos que quieren el tema cardiovascular. La primera intervención, resumo, fundamentalmente se ha dicho por parte de Cecilia, los 4 ejes estratégicos de salud que están en el Ministerio: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias y valvulopatía. Fíjate, y perdón, vuelvo a una cosa, ¿cómo quieres que intervengamos nosotros en esa comisión de salud cardiovascular en el Sistema Nacional de Salud si no nos han llamado ni pertenece al Pacto de Toledo ni a nada que tiene que ver con los mayores? Es que es increíble el abandono de los mayores por parte de la sociedad política que tenemos en estos momentos. Perdón por la interrupción de lo que estaba diciendo. El segundo punto, Celia Salvador, bueno, pues ha hecho una de las cosas más importantes, que ya lo decía Marañón, la auscultación. La auscultación. Es importante que vayamos a la auscultación para poder observar si hay algún tipo de patología que podemos descubrir previamente. Clara Bernard ha hablado sobre las enfermedades cardiovasculares, cómo forman ese 34% de las personas que mueren por este tipo de enfermedad.
ha hecho especial hincapié en la cardiopatía isquémica, que es el 35% de ellos, y ha dicho que a veces hay que tener mucho cuidado con esa situación de padecer estas patologías que se presenten de forma asintomática. Fernando Ornedo, me ha encantado escucharte, me ha encontrado, pero sobre todo porque te he visto con ganas de hacer cosas y con mucha ilusión de ver cómo estáis dando respuesta dentro de la cirugía cardiovascular a la situación tan importante que son todos los problemas valvulares. La tecnología es una maravilla. ¿Cómo funciona? Es que se ha visto perfectamente cómo a través de ese cateterismo llegas a introducirse y a hacerse intervenciones que antes casi, por lo menos lo que tratarían de hacer es una intervención abierta con un montón de complicaciones. Yo creo que ese reto que tú has mencionado, es verdad que la tecnología va mucho más deprisa que nuestra velocidad de comprensión y que el manejo de la gestión con eficacia es fundamental. José Augusto, ¿qué te voy a decir? ¿Cuántas veces hemos dicho que la edad cronológica y la edad biológica no tiene que ver? Qué bien que lo hayas otra vez comentado. Pero bueno, yo no sé si es que tendríamos que poner anuncios por la calle para decir la importancia que tiene en saber cuál es la edad cronológica, cuál es la edad biológica, cuál es la edad psicológica y que no coinciden ninguna de ellas. El diagnóstico precoz, fundamental para ser eficaz y eficiente. Y José Manuel, ¿qué quieres que te diga? Cuando hablamos porque la geriatría tenía que ser especialidad, es que hay que ir a buscar el síntoma, no hay que esperar a que te lo cuenten, hay que ir a buscar el síntoma. Entonces esto tenemos que decirlo fundamentalmente en la atención primaria, que tiene que resolver el 85%, el 90% de los problemas que tienen de enfermedades los mayores. Claro que estoy de acuerdo contigo, claro que desde luego me alegro que hayas vuelto a decir que la sintomatología puede ser atípica, que la clínica puede ser diferente, o sea, ¿cómo hay que ir a buscar ese síntoma? Por supuesto, y con esto termino, ese 6 de noviembre, ahí estaremos todos, pero no sé si podemos llegar a esos 10 años que quiere llegar ese plan. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas las personas. A mí me cuenta aquí que ha habido 50 personas viendo este webinar. De verdad, me ha parecido maravilloso. Creo que no se puede decir más cosas en menos tiempo y doy por clausurado este acto. Muchas gracias y que la salud cardiovascular funcione y seamos cada vez más eficaces y eficientes. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Lo mismo. Gracias a todos y hasta la próxima.